Buenos días, hermanos y hermanas. Nuestro devocional de hoy tiene por título una pregunta. ¿Por qué siempre tenemos dificultades por ser cristianos? Vamos a comenzar leyendo Juan 9:30. Respondió el hombre y les dijo: Pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad y a ese oye, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Respondieron y le dijeron: Tú naciste del todo en pecado, y nos enseñas a nosotros. Y le expulsaron. Oyó Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo: ¿Crees tú en el Hijo de Dios? Respondió él y dijo: ¿Quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús: Pues le has visto, y el que habla contigo, él es. Y él le dijo: Creo, Señor, y le adoró. Tal vez volverse cristiano puede llegar a ser muy sencillo, solo requiere abrirle el corazón al Señor y entregarle la vida. Lo difícil es permanecer como cristianos. Por consiguiente, no es fácil ser cristianos. Cuando una madre está embarazada, su bebé en su vientre recibe de ella todos los elementos necesarios para la vida. Eso fue creado por Dios. Y aún al nacer, su vida sigue un proceso natural. Nacer es relativamente fácil. Lo difícil es sobrevivir. Millones de niños mueren en el mundo en los primeros meses de vida, por descuido de sus padres, desnutrición, enfermedades, flagelos de todo tipo. Siempre ciegan la vida de esas inocentes criaturas. Esto, llevándolo a la vida cristiana, sucede lo mismo. Al comienzo mismo, después de nacer en Cristo, comienzan las luchas. Comienzan las presiones de afuera y de adentro. El ciego de esta historia aceptó al Señor, le creyó, fue obediente y lo recibió en su corazón. Fue el estanque de Siloé, se lavó y volvió viendo. Hasta ahí no hubo mayores problemas. Las dificultades surgieron después. Los fariseos lo expulsaron de la sinagoga. Y cualquier ser humano, cualquier circunstancia similar a esta, seguramente se va a sentir mal cuando es rechazado, cuando es expulsado de algún grupo humano. Si hemos aceptado a Jesús y queremos andar en sus caminos, debemos prepararnos para los problemas. Seguir a Jesús nunca fue fácil. Él mismo comparó su camino con una vía estrecha. Muchos parientes, amigos y seres queridos no estarán de acuerdo con la decisión que hemos tomado. Si se limitasen a eso, tal vez no sería tanto problema, pero algunos de ellos lucharán y harán todo lo posible para desanimarnos. Vaya si esto lo viví en carne propia. Se reirán, se burlarán de nuestro idealismo y otros hasta serán perseguidos. ¿Cuántas oportunidades escuchamos que por haber recibido al Señor en nuestro corazón han sido expulsados de su hogar o desplazados del grupo de amigos o rechazados en el núcleo social al que se pertenece? El enemigo es muy astuto y él ciega completamente a las personas. En el trabajo escuché decir por una de mis compañeras que comentaba con otra y que le decía de su hija: prefiero verla transformada en los vicios de la droga y del alcohol antes de verla convertida como una cristiana. Ahí surgen preguntas. ¿Cómo puede un ser humano pensar unas cosas como estas? Pero esto que les cuento es una realidad. Conozco por comentarios que cuántos jóvenes fueron expulsados de su hogar paterno por causa de su fe en Cristo. Conozco por haber leído que esposas fueron abandonadas por los maridos por causa de sus principios. Y conozco también padres cuyos hijos son puestos en ridículo por causa de la fe que ellos tienen en el Señor. En los tiempos de Cristo tampoco era fácil seguirlo.
¿Quiénes lo seguían? Personas que vivían al margen de la sociedad, prostitutas, ladrones, gente humilde, gente que en esta tierra solo podía tener esperanzas muy débiles de felicidad. Leamos Lucas 5:29. Y Leví le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos diciendo: ¿por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores? Respondiendo Jesús les dijo: los que están sanos no tienen necesidad de médicos, sino los enfermos. No he venido a llamar a justos, sino pecadores al arrepentimiento. El Señor vino por aquellos que no merecíamos absolutamente nada. No hay justicia en ningún ser humano. En aquellos tiempos había gente culta, rica y de influencia, que se sentía atraída por el Señor, pero que lo seguían de lejos. Sin dudas, el Espíritu Santo hizo brotar la simiente en esos corazones en el momento oportuno de aquellos que habían creído y seguían al Señor. El precio de la fidelidad a Jesús. Después de la muerte de Jesús, sus discípulos fueron perseguidos sin piedad. La mayoría de ellos murió como resultado de su fidelidad a Jesús. La tradición dice que Pedro fue crucificado cabeza abajo. Juan también, según la tradición, fue lanzado a un tonel de aceite caliente. Como milagrosamente salió vivo, lo llevaron a la isla de Patmos. Allí lo encontraron escribiendo el libro de Apocalipsis. En el segundo siglo continuó la persecución. A Diocleciano, emperador romano, se le atribuye el haber iluminado los jardines de su palacio con antorchas vivientes que eran cristianos cubiertos de brea, prendidos fuego. Quien vaya a Roma hoy podrá ver todavía el circo romano, donde los cristianos eran despedazados por leones por causa de su fe. Fueron hechos que sucedieron según los historiadores. Toda esta calamidad hecha por gobernantes en contra de aquellos que depositaron su fe en el justo ser hijo de Dios, porque había intenciones de exterminar a los cristianos. Y no solamente lo que les comenté, tantas aberraciones habrán hecho que no conocemos. Pero todo eso, en vez de hacer que el cristianismo desapareciese, contribuyó para que la fe cristiana se expandiese por todos los rincones del planeta. Debemos recordar que las mayores luchas que el cristiano ha de enfrentar no son las que proceden de las presiones externas. Al contrario, parece que cuanto más otras personas combaten nuestra fe, tanto más afirmamos nuestra confianza en Jesús. También los mayores enemigos son internos, están dentro nuestro, escondidos, a veces en el mundo inconsciente, listo a asaltar y destruirnos de adentro hacia afuera. Mateo 15:17 dice: ¿no entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es el echado en la letrina? Pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Acá Jesús nos dio la clave de la victoria, cuando preguntó al hombre que había recuperado la visión después que fue expulsado de la sinagoga. Como leímos al principio, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Ese creer no es un creer teórico, filosófico, propio de la cultura helenística que dominaba en el tiempo de Jesús. Para los griegos, el conocimiento era apenas un asunto de aquello que entraba en la cabeza. Me explico. Para que un griego dijera que conocía una flor, iba a la biblioteca, estudiaba todo aquello que había sido escrito en relación con la flor. Tipos, funciones, procesos, colores, variedades. Después de haber estudiado absolutamente todo, el griego decía: ahora conozco la flor. Pero el creer de Jesús no es como el creer de los griegos. El creer del cristianismo, además de la teoría, tiene una dimensión mucho más grande, que es la experiencia. En el creer que menciona ahí Juan 9:35,
Es totalmente distinto para que alguien dijese que conocía una flor, además de estudiar todo lo que las enciclopedias decían. Debía ir al campo y observar la flor, debía tocarla, olerla, sentirla, y solo entonces podía decir conozco la flor. Cuando Jesús le dijo al ciego, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Estaba hablando de una creencia experimental, no meramente teológica. ¿Cuál es la diferencia? Santiago lo explica mejor. Tú crees que Dios es uno, bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Eso lo encontramos en Santiago 2:19. No es fácil ser cristianos, hermanos. El jueves vamos a continuar con esta reflexión y que también nos hace el hecho de saber que este Dios en quien creímos nos guardará en completa paz, habiéndonos reservado y preparado un lugar en los cielos. Juan 14:1 nos dice, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar un lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Entonces, como respuesta a la pregunta del título de nuestro devocional de hoy, ¿por qué siempre tenemos dificultades por ser cristianos? Tenemos una gran respuesta, creyendo y confiando en nuestro Salvador. Esas dificultades quedan siempre en segundo lugar. El Señor nos bendiga.